¿De qué sirve tener un título universitario si cuando ganas dinero no sabes qué hacer con él? Me imagino que te ha pasado. Robert Kiyosaki lo deja claro. La universidad no te enseña a ser rico. En este video te voy a revelar todos los consejos de Robert Kiyosaki, los cuales te enseñarán a cómo ser millonario. Créeme, te voy a abrir los ojos con una verdad incómoda que nadie te enseñó en la escuela. Comencemos. ¿De qué te sirve tener un título universitario si no sabes qué hacer con tu dinero cuando lo ganas? Robert Kiyosaki lo dice claro. La educación financiera es más importante que una carrera universitaria, y te voy a explicar por qué. La mayoría de nosotros crecimos con esta idea. Estudia mucho, consigue buenas calificaciones, entra a la universidad, gradúate y consigue un buen trabajo. ¿Te suena familiar? Probablemente sí, pues déjame decirte algo, ese camino funciona para volverte un buen empleado, pero no te prepara para volverte libre financieramente y te revelaré la cruda realidad. La escuela nunca te enseña sobre cómo funciona el dinero. No te enseñan a invertir, no te enseñan a ahorrar con inteligencia, no te enseñan a generar ingresos pasivos, y mucho menos te enseñan cómo proteger o multiplicar tu dinero. ¿Y sabes qué es lo más irónico? La mayoría de los profesores tampoco tienen libertad financiera, ellos también viven de un sueldo, mes a mes. Robert Kiyosaki dice, no trabajes por dinero, haz que el dinero trabaje para ti. Y esa frase cambia el juego por completo, y hay algo que debes entender: no se trata solo de cuánto ganas. Conozco personas que ganan $2,000 o $3,000 al mes y viven endeudadas, y otras que ganan 800, pero invierten, ahorran bien y van construyendo activos. Con esto no te quiero decir que la universidad es mala, lo que decimos es que no es suficiente. Tener un título te puede dar un buen trabajo, sí, pero si no sabes cómo administrar tu dinero, vas a trabajar toda tu vida solo para pagar deudas y facturas. Quiero que anotes el siguiente consejo: el dinero sin inteligencia financiera desaparece rápidamente, y eso lo vemos todos los días. Deportistas que ganan millones y terminan en bancarrota, o personas con sueldos normales que logran tener libertad financiera gracias a que aprendieron cómo funciona el dinero. Kiyosaki explica que la diferencia entre ricos y pobres está en cómo entienden los activos y los pasivos, y te lo voy a explicar con peras y manzanas. Mira, esto es muy simple. Activo, algo que pone dinero en tu bolsillo. Pasivo, algo que saca dinero de tu bolsillo. Eso es todo. No importa si es bonito, grande o costoso, si te genera ingresos, es un activo, y si te genera gastos, es un pasivo. Y aquí es donde la mayoría se confunde. Las personas dicen, mi casa es mi mejor inversión, pero pregúntate, ¿esa casa te genera ingresos todos los meses, o te está costando dinero mes a mes? Si estás pagando hipoteca, mantenimiento, impuestos, servicios, y no recibes ni un centavo de vuelta, no es un activo, es un pasivo. Ahora, si tienes una casa que alquilas y te deja dinero mes a mes, después de cubrir los gastos, eso sí es un activo. Ahora que lo entiendes mejor, si quieres mejorar tu situación financiera, el foco es empieza a construir una base de activos que generen ingresos pasivos. Y por haber llegado hasta aquí te doy unos ejemplos. Compra un apartamento y alquílalo, construye un negocio online y vende productos, crea un canal de YouTube que genere ingresos por vistas, vende libros, cursos o contenido digitalmente. ¿Y sabes qué es lo más importante de cada uno de estos activos? Y es que siguen generando dinero, aunque tú estés durmiendo, viajando o descansando. Pero ojo con esto, muchos pasivos vienen disfrazados de éxito. Un auto caro, un reloj de marca, la casa más grande del barrio. Pero si todo eso no genera dinero y además te cuesta mantenerlo, estás acumulando cosas que te quitan libertad financiera, no que te la dan. Y si llenas tu vida de pasivos, terminarás trabajando toda la vida para mantenerlos. Ahora te diré algo que quizás no sabías, pero ¿sabías que los ricos no se hacen ricos trabajando más horas? Los pobres trabajan por dinero, la clase media trabaja para pagar deudas, y los ricos hacen que el dinero trabaje para ellos. La diferencia: los ricos crean empresas e invierten. Y tú también puedes empezar ese camino, incluso si no tienes mucho dinero. Te lo explicaré mejor. Vamos a dividir esto en 3 niveles. Nivel 1, los pobres. Trabajan por dinero, cambian su tiempo por un sueldo, y si dejan de trabajar, dejan de ganar. Nivel 2, la clase media. Tiene un mejor ingreso, pero lo usa para pagar deudas. La hipoteca, el auto, las tarjetas de crédito, la escuela de los hijos. Viven con un poco más de comodidad, pero atrapados en el mismo ciclo. Nivel 3,
Los ricos construyen negocios, sistemas e inversiones. Ellos no dependen de su tiempo para ganar dinero. Tienen activos que generan ingresos, incluso mientras duermen. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Los ricos no buscan empleo, crean empleos. En vez de vender su tiempo, los ricos crean sistemas que producen valor. Puede ser una empresa física, un negocio digital, una marca personal, una franquicia, un sistema de distribución. Lo importante es que ese sistema trabaje por ellos. La idea es simple, que el dinero trabaje más duro que tú, y que cada dólar que ganas, lo conviertas en un pequeño empleado que genera más dinero. Ahora algo que se escucha mucho y que mucha gente dice, eso es para millonarios. Pues te diré que eso es falso. Hoy en día tú puedes empezar donde estás. Puedes abrir un negocio desde casa o desde el celular, puedes invertir con poco capital en criptomonedas, puedes crear contenido, una comunidad, un producto digital. Te daré un pequeño consejo: aprende, fórmate, lee, toma cursos, ve contenido como este, porque si no entiendes cómo funciona el dinero, vas a trabajar para alguien que sí lo entiende. La clave está en dejar de ser solo un jugador y convertirte en creador del juego. Ahora vamos a un punto, ya que este tema es clave y la mayoría de las personas lo malinterpretan. Muchas personas confunden la deuda. Pero ¿sabías que hay dos tipos de deudas? Si como lo escuchaste, hay una deuda que te empobrece y otra que te puede volver rico. Robert Kiyosaki dice, no toda la deuda es mala. De hecho, él usa la deuda para hacerse más rico y te preguntarás cómo lo hace. Primero te explicaré cómo funciona cada una. Deuda mala es la que usas para consumir, te quita dinero. Deuda buena es la que usas para invertir, te genera ingresos. Es así de claro, la deuda no es ni buena ni mala por sí sola, lo que importa es para qué la usas. Los ricos usan la deuda para volverse más ricos, en cambio los pobres se endeudan para parecer ricos. Si usas la deuda para comprar cosas que te hacen ver bien, pero te dejan pobre, estás en problemas, pero si aprendes a usarla estratégicamente, con educación financiera, puedes crecer mucho más rápido. Muy bien, ahora te preguntaré cuál es tu mejor inversión. No es Bitcoin, no es bienes raíces. Quiero que aprendas esto, tu mejor inversión es tu mente, y si no estás invirtiendo en ti mismo, estás dejando pasar tu mayor oportunidad de crecer. Tu mente es tu activo más poderoso. Si la entrenas bien, puede generarte riqueza ilimitada, pero si la descuidas, puede ser tu mayor pasivo. La gente se enfoca en ahorrar dinero, en buscar el trabajo ideal, en comprarse un auto, pero se olvidan de desarrollar el activo más importante de todos, ellos mismos. Y aquí viene el error más común: si no sabes cómo generar valor, cómo comunicarlo, cómo venderlo o cómo multiplicarlo, ninguna inversión te va a salvar. Robert Kiyosaki lo repite siempre: primero invierte en tu educación financiera, luego en activos. ¿Y cómo se hace eso? Lee el libro sobre dinero, ventas, negocios, liderazgo, busca mentores, personas que ya están donde tú quieres estar, empieza por tomar cursos online o presenciales. Te daré un consejo: aprende haciendo, prueba, falla, corrige, y vuelve a intentar, porque el conocimiento que aplicas se convierte en habilidad. Y las habilidades valen más que cualquier título colgado en la pared. Te daré un tip: si quieres sobresalir necesitas dominar 4 habilidades esenciales. Aprende a vender, ya sea un producto, una idea o a ti mismo. Vender es saber influir. Aprende a liderar, no puedes construir riqueza sin aprender a liderar personas, equipos o proyectos. Debes saber sobre inversión, saber en qué poner tu dinero y cuándo. Y por último, aprende a comunicar, porque si no sabes transmitir tu valor, el mundo no lo va a notar. Estas habilidades no se enseñan en la escuela, pero son las que construyen riqueza en el mundo real. Y cuando llegues ahí, no cometas los errores que cometen muchas personas. La mayoría de la gente gasta su dinero en entretenimiento. Un consejo: el que gasta en fiestas y cosas materiales, lo disfruta unas horas. El que invierte en aprender algo nuevo, lo disfruta toda la vida. La comodidad de hoy puede ser la trampa que te mantenga pobre mañana. Y recuerda, el activo más importante no está en la calle, ni en el banco, ni en la bolsa, está en tu mente. Y si tú no inviertes en ti, ¿quién más lo va a hacer? Espero te haya gustado. Nos vemos en el próximo video.